En las películas sobre la transición, el personaje de don Carlos Arias Navarro, el último presidente del gobierno del dictador, el general Franco, y el primer presidente del gobierno del rey Juan Carlos, hace el papel de villano frente a los buenos de la película, que suelen ser los políticos reformistas, señor Suárez, señor Fernández Miranda, el mismo rey, etc. Parece lógico que ni don Carlos Arias Navarro ni su antecesor en la presidencia del gobierno, el almirante Carrero Blanco, puedan ser considerados unos demócratas. Entre otras cosas, porque ambos dedicaron casi toda su vida a servir a una dictadura militar fascista. Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo. Mi lealtad a su persona y a su obra es total, clara y limpia. Nada distinto del espíritu permanente e indeclinable del régimen de Franco desde su hora fundacional. Aparte de que a ambos se les podía imputar crímenes durante la Guerra Civil Española y la represión posterior. No obstante, en la década de los 70 se observan matices diferenciales en ambos, y es curioso que haya periodistas de la transición como doña Victoria Prego o don Manuel Cerdán que a veces parece que quieren dar a entender que el almirante Carrero Blanco era más reformista que el señor Arias Navarro, como que el hecho de que fuera asesinado el almirante Carrero Blanco favoreció al ala dura del franquismo que representaría al señor Arias Navarro. Al final ahí, pues se podría decir que con el nombramiento de Carlos Arias Navarro, pues ahí sale adelante el sector duro del régimen. Al menos yo no he encontrado elementos que me sirvieran para considerar que el almirante Carrero Blanco pudiera ser más aperturista o más reformista que el señor Arias Navarro, más bien al revés. En los discursos del señor Carrero Blanco había una idea que se repetía una y otra vez: continuidad, continuidad y continuidad, lo que se entendería básicamente como inmovilismo. Si yo quisiera sintetizar en una sola palabra el programa de acción que el gobierno se propone, diría simplemente continuar. Es más, el almirante Carrero Blanco publicó una tribuna en el ABC con el seudónimo de Ginés de Buitrago, donde prácticamente decía que la democracia era como el alcohol, que podía irle bien a otras personas, pero que cuando será un borracho que había estado internado, como según él era España, pues no podía ya tomar más alcohol porque eso le destruiría. Leyendo esa tribuna me sorprende la mala opinión que tenía de España alguien al que se le presumía tanto patriotismo. Lo que intentamos es anudar pasado y futuro, tendiendo los puentes para transitar con serenidad, con seriedad y con holgura entre uno y otro extremo. En cambio, de las entrevistas al señor Arias Navarro, parece que sí tenía una idea de una pseudodemocracia en la que pudiera haber varios partidos políticos siempre que entre ellos no hubiera un partido marxista. ¿Cuál sería la actitud del sistema respecto a los grupos que podríamos denominar como izquierda? Si es una izquierda no subversiva, a mi juicio no está excluida de la posibilidad de comparecencia en cualquier acto o en cualquier encuesta política que pueda realizarse. Incluso el señor Arias Navarro parecía dispuesto a reconocer una cierta descentralización del Estado. Divisiones territoriales distintas de las provincias. El tema de la descentralización, que no solo está en la mente, sino en el propósito del gobierno. Es una necesidad que cada día se impone, no solo por la complejidad de los servicios públicos, sino por la conveniencia de aproximar los órganos resolutivos a las esferas en donde el problema se produce. Admitimos, o yo admito, el hecho diferencial, peculiar de la región en todo lo que esté determinado por factores culturales, idiomáticos. Me da la impresión de que alguno de los líderes de la derecha actual no suscribiría esa parte de discurso de descentralización que decía el señor Arias Navarro. Una interesante parada de medir hacia el señor Arias Navarro podía ser cómo le trataban los medios de lo que se ha venido a llamar la ultraderecha, la revista Fuerza Nueva, por ejemplo, de don Blas Piñar López. Cuando el señor Arias Navarro hace su discurso del llamado espíritu del 12 de febrero, donde anuncia que quiere ir a un sistema de asociaciones políticas, no se atrevía a pronunciar la palabra partidos políticos, el llamado espíritu del 12 de febrero. El estudio y redacción de un estatuto del derecho de asociación es deseo del gobierno que las entidades asociativas reconocidas y reguladas por aquel estatuto puedan comparecer sin tardanza en la vida política nacional. Fuerza Nueva no se lo toma muy bien y publican
un artículo de 2 páginas titulado Señor Presidente, redactado por el propio don Blas Piñar López, donde prácticamente le acusan al señor Arias Navarro de estar traicionando la memoria del señor Carrero Blanco. Su discurso del 12 de febrero, discurso que nosotros no aplaudimos, airea una política de democratización del país cuando, de acuerdo con las leyes fundamentales, España ya es una democracia orgánica, por lo que su proyecto de democratización no es otro que el de la democracia inorgánica y liberal que nosotros rechazamos. Señor presidente, después de lo que ha dicho, no podemos colaborar con usted, ni siquiera en la oposición. Nosotros no queremos ni obedecerle ni acompañarle. Creo en la absoluta necesidad de la reforma. Aquí y ahora quiero dejar constancia de que la reforma ha comenzado ya. Fuerza Nueva, que es un semanario y un revulsivo de la conciencia nacional dormida, puede ponerla en pie y detener la maniobra de hundir para siempre esa España una, grande y libre por la que combatieron nuestros mejores. Pero fíjese bien en quienes le acompañan y a dónde le acompañan. Y no se lamente, al final, si contempla cómo este tipo de democratización que tanto urge se levanta sobre una legión de cadáveres. Podría parecer una amenaza. Por tanto, no parece muy lógico presentar al señor Arias Navarro como un amigo de los de Fuerza Nueva, porque está claro que los de Fuerza Nueva le consideraban su enemigo. Y una buena demostración de esto es que cuando se cumple el aniversario del asesinato de Carrero Blanco, el señor Arias Navarro va a la misa y le abuchea la gente que está allí. Los incidentes gordos se produjeron pues 2 o 3 minutos más tarde, cuando llegó el Mercedes de Carlos Arias y la gente prácticamente se abalanzó encima del Mercedes. Arias salió, bueno, pues descompuesto, no tenía información detallada de lo que estaba ocurriendo, rodeado de toda la escolta que intentaba que el grupo no sobrepasara el cordón de seguridad, y sobre todo muy sorprendido por los gritos de mantequilla, mantequilla. Bueno, había o hay todavía una conocida marca de mantequilla con ese nombre, pero que para él era un insulto. El famoso discurso de don Adolfo Suárez de hay que hacer normal lo que es normal, lo hace representando al gobierno Arias. El primer congreso de la UGT en España se hace también durante el gobierno Arias, y es la primera vez que se ve a socialistas hablando en público ante logos de su partido. Y después de su dimisión, don Carlos Arias Navarro concede una entrevista a don Pedro J. Ramírez para el periódico ABC, donde se le nota bastante poco cariño hacia los representantes de la extrema derecha y muy en particular hacia el exministro don José Antonio Girón de Velasco, al que acusa de haber sido un monolito de inmovilismo en el influyente Consejo Nacional del Movimiento. Yo había hablado muchas veces con el caudillo del tema de la reforma. En las reuniones de la comisión mixta, el único que estaba hecho un monolito y no se avenía a razones era Girón. Pedía mi cabeza, que pedía casi que me la cortaran a nivel de la cintura por aquel discurso del 12 de febrero. Si fuéramos inmovilistas, no estaríamos aquí. Naturalmente, don José Antonio Girón de Velasco no se quedó callado y tenía un periódico para defenderse, porque el señor Girón era el presidente de la Confederación Nacional de Combatientes, entonces de excombatientes, que era propietario del periódico El Alcázar, periódico desde donde su director, don Antonio G. Bello, publicó artículos con bastante poco cariño hacia el señor Arias Navarro. El señor Arias Navarro fue ministro de la Gobernación y, por consiguiente, jefe de la Seguridad Nacional, pero no pudo evitar el vil asesinato del presidente Carrero Blanco. Más tarde, jefe de gobierno, fabricó el llamado espíritu del 12 de febrero, que fue la avanzadilla de la voladura del régimen, tal y como denunciaría en un artículo premonitorio el señor Girón de Velasco, arriba 28 de abril del 74, que le valdría una de las más feroces campañas de prensa subvencionada por el gobierno que se recuerdan. ¿Cree el señor Arias Navarro que nos hemos olvidado de aquella burda patraña? Como presidente del gobierno con la corona, dio paso a los dinamiteros y colaboró con todas sus fuerzas a borrar la imagen del Estado del 18 de julio. Luego cesó, quizá porque consumada la traición, ya resultaba su presencia innecesaria. ¿Recuerda con usted alguno de los artículos de su etapa en la dirección del Alcázar que me han llamado? Es un artículo muy duro de usted contra Carlos Arias Navarro. Arias Navarro acaba de anunciar que quiere volver a la política con la Alianza Popular, no tendrá mucho éxito, y en un artículo se llama El Responsable. Pero el 76 había muerto ya Franco, y estaban chaqueteando de una manera clarísima. Muchos de los políticos habían estado gozando del poder durante todo el régimen de Franco. ¿Y el señor Arias lo intentó también? Bueno, pues
después de ponderar todo el movimiento y todas las cosas de esta, pues estaba pues él y muchos más, pues estaban jugando con Fraga al APE. Por tanto, si al establecer los parámetros del periodo de la transición consideramos que el búnker y la ultraderecha es el inmovilismo que representaban la revista Fuerza Nueva o el periódico El Alcázar, el señor Piñar y el señor Girón, es evidente que el señor Arias Navarro no estaba con ellos, porque le consideraban su enemigo, hablaban fatal de él y en cambio sí hablaban muy bien del señor Carrero Blanco. Pero tampoco podemos situar al señor Arias Navarro con los demócratas, porque claramente tampoco lo era. Por tanto, nos toca prestar atención a esa serie de grados que había entre medias de los dos conceptos. Ahí estaría situado el señor Arias Navarro, como don Torcuato Luca de Tena y Brunet y otras figuras de la época que no fueron capaces de evolucionar tanto como otros compañeros suyos que sí fueron capaces de adaptarse a la democracia, pero tampoco estaban con el inmovilismo. Para los ultras eran traidores, pero para los demócratas nunca serían sus amigos, porque para muchos demócratas don Carlos Arias Navarro nunca sería el espíritu del 12 de febrero, sería siempre el espíritu del carnizarito de Málaga. Y el estatus, lo creé yo, el estatus de expresidente. Cuando llegué al gobierno, esperé. Al cabo de unos años, ¿no? Claro. Ahora puedo decir que esperé porque todavía vivía Arias Navarro. Y cada uno que lo interprete como quiera, que lo esperé. O sea, no lo hiciste antes porque vivía Arias Navarro. Claro. Y cuando muera Arias Navarro, creas el estatus de expresidente para Calvo Sotelo y para Adolfo Suárez. Por cierto, es de los pocos que tiene una despedida amable contra don Carlos Arias Navarro. Lo digo porque a mí siempre me ha dado la impresión, y aquí uso la incorrecta primera persona, pero me ha dado siempre la impresión de que Carlos Arias Navarro, cuando sale, es muy linchado, porque por un lado la prensa de extrema derecha no le perdona el que empezara las reformas, y la prensa, digamos, progresista no le perdona que no las llevara. Yo creo que lo conocí personalmente y hablé con él. Era un hombre, pues, que se encontró con que le rebasaba el tiempo y la aceleración histórica. No se puede entender a Adolfo Suárez sin saber que estaba trabajando en el equipo de Carlos Arias Navarro y que representaba un poco la juventud y lo que España deseaba en el futuro, ¿no? Yo creo que fue un hombre honrado, respetable, que el intento del 12 de febrero de hacer una cosa, eso fue como una marca, el 12 de febrero, tal, la democratización, y luego pues se quedó en agua de borrajas, ¿no? O sea que... Confianza y fe en la moderación y en la prudencia con que intentamos construir el pluralismo político futuro.